justicia. Así que bueno, pero tenemos a nuestro compañero en línea, dale. Bueno, vamos a pasar entonces a presentar a nuestro compañero invitado, que es un ensayista, periodista, doctor en ciencias sociales, profesor universitario, ha hecho de todo, ha sido director de editoriales, de una larguísima actividad permanente, y sigue produciendo mucho, que es Alejandro Horovitz. ¿Cómo estás, Alejandro? Marcelo Duhalde te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás vos? Bien, contento que podamos tener esta conversación que hacía rato que queríamos proponerte y por alguna razón o por otra no se daba. Estamos acá con Guillermo Varela y Rubén Fanesi, que también te saludan. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Guillermo es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Soy Rubén. Estoy, que no es nada menor. Por supuesto. Como decía un viejo amigo periodista español, que a lo mejor lo has conocido tal vez porque publicaba cuando sacábamos la revista Militancia, Manuel Revuelta, que le preguntabas: ¿cómo estás? Mal, pero normal, te decía. Alejandro, a nosotros se nos ocurrió la peregrina idea en este mes de diciembre de hacer un ciclo de programas, nosotros estamos todos los miércoles, para debatir la democracia que supimos conseguir, ¿no? Que me parece que es un debate bueno, está a la vista la democracia que supimos conseguir. Sí, digamos, la sufrimos todos los días, se podría Sin duda. decir. Sin duda. Bueno, nosotros no queremos ampliar la discusión sobre la democracia en la Argentina muy lejos en el tiempo, pero sí nos clavamos en 1983, cuando supuestamente... No es una buena idea. No, vos decís que hay que ampliarla más lejos. Sin duda, porque 1983 es simplemente la derrota malvinera de las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Y la derrota malvinera de las Fuerzas Armadas tiene un punto clave, que es el punto donde gira todo el programa, que es el Rodrigazo primero y el golpe del 76 después. Conviene recordar que el Rodrigazo no solo no es un asunto menor, sino que es un cambio del programa del Partido del Estado. Entre 1945 y 1975, durante esos 30 años, gobernara quien gobernara, entre el 42 y el 48% del producto se lo llevaban los asalariados. A partir de ese brutal cambio de programa, lo que vemos son varias cuestiones. La primera es la primera vez que un gobierno, entre comillas, peronista, tiene que sufrir un paro general, decretado no por la CGT, sino por el movimiento real, al cual la CGT, si no seguía, simplemente quedaba al margen. La segunda cuestión es que entre ese periodo, en esa fecha, hasta 1991, hubo dos hiperinflaciones y la inflación en ningún año fue inferior al 100%. Estamos hablando de una transferencia descomunal de ingresos que en el punto más bajo, que era el 42 del ciclo anterior de la distribución del ingreso, cae al 23% del producto. Esto explica por qué hay tantos millones de pobres y tantos argentinos en la lista Forbes, todo al mismo tiempo. Es decir, por qué una regresiva redistribución del ingreso nacional no se modificó nunca más. Entre otras cosas, porque conviene recordar que Alfonsín, en su campaña electoral, prometió diferenciar entre deuda legítima y deuda ilegítima, cosa que jamás hizo. En consecuencia, si diferencias deuda legítima de deuda ilegítima, esto es, la plata negra girada al exterior, y el formato deuda, haces dos cosas. La primera es reducir la deuda y la segunda es incrementar las reservas del Banco Central. Pero eso supone cagar al bloque de clases dominantes y eso no estuvo nunca ni en el horizonte del doctor Alfonsín ni en el horizonte de los gobiernos sucesivos posteriores. Es interesante, ¿sabes por qué? Yo aporto lo mío, Alejandro. A partir de esa medida económica de Rodrigo, que es
unos meses antes del golpe, un año antes del golpe. Es exactamente 8 o 9 meses, es en julio, agosto de 1975. Exactamente. A partir del 24 de marzo se suprimen todas las libertades democráticas y lo que sí es siguiente es el advenimiento de este ciclo que nosotros decimos. Pero es muy bueno lo que vos marcás, porque pareciera ser que lo que hizo Celestino Rodrigo es preparar el camino para lo que vendría después, ¿no? Acá va. El programa de Celestino Rodrigo no es personal de Celestino Rodrigo, que es un ignoto ingeniero vinculado a López Rega. Es el nuevo programa del bloque de clases dominantes. Conviene recordar que en la última versión del programa Pinedo, que es del plan Gelbar, termina en octubre de 1974 con la renuncia de Gelbar. A partir de allí se van ensayando distintas opciones hasta que se plantea el nuevo programa que no fue confeccionado por el Fondo Monetario Internacional, por la Embajada Norteamericana, sino fue confeccionado libremente, lo subrayo 3 veces, por los intereses materiales del bloque de clases dominantes que organizan este programa que expresa en esa circunstancia ese ministro y que es básicamente la estructura que José Alfredo Martínez de Oz va a ejecutar con el denominado programa del 2 de abril de 1976. Alejandro, la misma mecánica que se usó para crear la ley de bases. Bueno, lo que vos ves es fundamentalmente como no hay nada nuevo bajo el sol desde ese momento en adelante. Recordemos, José Alfredo Martínez de Oz modifica toda la estructura bancaria y financiera de la Argentina. Para que esto no suene simplemente a una cuestión erudita jurídica, vale la pena entender de qué estamos hablando. En 1976, cuando ya gobernaba la dictadura burguesa terrorista, en ese momento todavía los 2 bancos públicos, el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sumados al conjunto de las bancas provinciales, eran mucho más importantes que todos los bancos privados juntos, nacionales y extranjeros. Primero. Segundo, la banca privada nacional era más importante que la extranjera. En 1977, José Alfredo Martínez de Oz inicia una nueva ley de estructuras financieras que permanece intocada hasta hoy. De modo que el misterio no es tan misterioso. Claro, y vos fijate que Martínez de Oz era un cuadro de la oligarquía argentina muy destacado, era un hombre muy formado que había estudiado en distintas universidades. Primero era profesor titular de Economía Agraria de la Facultad de Derecho. Sí, señor. Sí. Exacto. Segundo, era un señor leído, no era Milei. Claro. Tercero, era un señor que era presidente de Asindar. Claro. Y cuarto, era el que encabezaba un organismo empresario que se llamaba ACIEL, que no integró nunca el acuerdo con Gelbar ni el acuerdo con la Unión Industrial Argentina. Es decir, expresaba el segmento más altamente concentrado y diferenciado del bloque de clases dominantes, segmento sobre el cual se recuesta todo el programa posterior. Vos sabés que vos recordás que él era profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? No, de la Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Facultad de Derecho. Bueno, es ahí. Yo alguna vez me encontré con un grupo de estudiantes universitarios, agrupados en alguna agrupación universitaria, que me comentaron que hubo un encuentro, una vez se cruzaron en la facultad, imagino que sería Derecho, el padre Mujica y Martínez de Oz. O sea, tenés que situarlo antes de la muerte, antes de la muerte de Mujica, por supuesto, ¿no? Sí, claro. En el 73 sí, estábamos en la Facultad de Derecho y pasaban esas cosas. Y dice que hubo una discusión fuertísima que casi se van a las manos. Viste que el padre era un tipo enfervorizado. Era calentón, sí. Sí. Y bueno, eso
Habría que hablar con esos compañeros, rescatar ese episodio, ¿no? Porque el padre evidentemente identificaba a este personaje con lo que vos decís, con una... Sí, pero conviene entender que estás hablando de un hombre que no simplemente chicaneaba, sino tenía argumentos técnicos de alta solvencia, no decía estupideces. Cuando decía algo, contestarle ni era tan fácil, ni era tan sencillo, ni se contestaba con el simple argumento de que es un oligarca. Exacto. Habría que elaborar una... No, era un tipo que entendía la lógica de una transformación en la pampa húmeda. A ver, para que se entienda de qué estamos hablando. En 1970 todavía el terminado de animales se hacía en la pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires. Hace muchos años que esto no sucede. En 1970 las unidades de explotación eran muy grandes. Hoy las unidades de explotación son de 1.200 hectáreas. En 1970 el tamaño de la pampa húmeda era mucho más pequeño. Ahora se amplió enormemente. En 1970 había arrendatarios rurales. Ya no existen más los arrendatarios rurales. En fin. En 1970 el nivel de mecanización y tecnificación del agro argentino comparado con el de hoy es un chiste. Cuando vos mirás una de las máquinas que entra a cualquier campo para cosechar, es una máquina que tiene media cuadra de largo y vale $3 millones. Y que la maneja por ahí un solo tipo, ¿no? Por supuesto, y que se fabrica acá. Entonces, estás hablando de cosas que ya no existen, de un país que ya no existe. Cuando vos querés entender el enorme conservatismo del radicalismo, tenés que entender la transformación de la estructura pampeana. Claro. Ahora, vos, tu conclusión, y por eso volvemos al debate de la democracia, Alejandro, es que este fue un enorme condicionante que a partir del 83 se refleja en todo lo que hemos vivido en estos 41 años, ¿no? Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa, no se come, no se educa. Esta es la democracia de la derrota. No es el resultado de una victoriosa acción popular. Es el resultado de la derrota de Malvinas. Y en esos términos, lo que heredamos es un orden político que transformó el juicio a los procesistas militares en juicio al proceso. En ese juicio solo hay víctimas y victimarios, y los beneficiarios, ¿dónde están? Claro. Otro matiz que a mi juicio no es poco, es llamar la democracia que comenzó el 10 de diciembre de 1983. Yo creo que ahí no comenzó la democracia, comenzó un camino para tratar de rescatar o producir una democracia que yo no sé si realmente había existido fuera de periodos muy breves en nuestra historia, ¿no? A ver, hablar de democracia política de verdad en la historia nacional es muy complicado. Primero, conviene recordar que la idea de que puede haber un sistema democrático donde no voten las mujeres es una idea, para decirlo con amabilidad, muy poco democrática, ¿verdad? Lo hablábamos recién, sí. Primer asunto. La primera vez que votan las mujeres en la Argentina fue en 1951. Primer asunto, ¿sí? Segunda cuestión. En el sistema anterior, el presidente saliente elegía al presidente entrante, y lo que se hacía electoralmente era convalidar esta elección. La primera vez que esto no sucedió fue el 17 de octubre de 1945, donde los plebeyos eligieron a un presidente. Ahora bien, esto solo volvió a suceder en 1973, en determinadas condiciones políticas. La muerte de Perón clausuró ese orden definitivamente, y aparece lo que yo llamo el cuarto peronismo, que es el peronismo sin la clase obrera. Uno puede discutir, y ese fue un debate muy importante al interior del peronismo, si el peronismo era, si la clase obrera era la columna vertebral
o la cabeza. Y la discusión del 73 era esa. Nosotros queríamos que fuera la cabeza, pero simplemente se terminó siendo, por así decirlo, con amabilidad, otra cosa, para quedar fuera. Los trabajadores argentinos ya no son peronistas, y basta escuchar a los dirigentes sindicales para que entenderás de qué están hablando. Te dicen, los muchachos no se dejan convencer. Bien. Bueno, esto nos hace saber el estado de la cuestión. Ahí usted metió un dato, pero que es absolutamente y fundamental. A partir de la segunda etapa de la resistencia, cuando ya se pasa a la ofensiva, digamos, después de la toma de Lisandro, por tomar algo un poco aleatoriamente. Estamos hablando de 1958. 58, exacto. 59. Fines de 58. Lo que comienza a darse adentro del peronismo, desde una mirada que algunos tenemos, es precisamente una lucha de clases que se da dentro del peronismo. Sin duda. Y esa lucha de clases se salda primero con los asesinatos de la AAA y finalmente la clausura, la masacre de la dictadura. Entonces, cuando hablamos de democracia, si nosotros, en un debate absolutamente necesario, en que una clase mayoritaria y sometida comienza a avanzar hacia la búsqueda del poder verdadero y propio para poder modificar las estructuras de una sociedad injusta, de una sociedad infame, la respuesta es el asesinato liso y llano. Bueno, acá volvemos a la pregunta que nosotros nos hacemos a partir del 1 de este mes. ¿Qué es la democracia? Sí. Bueno, Esa en es la primer clave. lugar, la democracia es un método político. Y los métodos se juzgan por el resultado. Sí. Sí. Está bien, listo. Entonces, Bueno, el resultado entonces está yo claro. Está claro. si es por eso descartaría la democracia Claro. como sistema A ver, político. cuando vos le explicás a alguien que tiene 35 años Sí. Que la democracia es maravillosa, te mira Sí. y se pregunta si le estás tomando el pelo. Claro. Sí, A ver, conviene recordar que en 1983 la sociedad argentina caía en estado de éxtasis cuando Alfonsín le recitaba el preámbulo de la Constitución. Sí. El motivo es comprensible. En un lugar donde no hay Estado de Derecho, sino donde la excepción y la ley del más fuerte es la única ley vigente, uno añora obviamente los derechos constitucionales mínimos. Claro, se idealizaban. Así es, se suponía que el derecho a tener derechos era en sí suficiente. La diferencia que estableció el peronismo a través del welfare state era que no se trataba del abstracto y liberal derecho de tener derechos. Es decir, yo tengo derecho a la educación si me la pago, al hospital si me lo pago y así sucesivamente. Lo que no puedo pagarme no tengo ningún derecho. Ahí se consideraba, y en otros términos, que ser un ciudadano suponía derechos adquiridos. El derecho a la educación, el derecho a la salud pública, el derecho al espectáculo, el derecho a las vacaciones. A ver, cuando vos mirabas Mar del Plata en la década del 60, 50, 70, veías los hoteles sindicales, veías a trabajadores que podían tomarse 15 días de vacaciones. A hoy, de la clase media alta hay que formar parte para tener 15 días de vacaciones. ¿Sí? Y por eso se inventó Punta del Este, para no tener que convivir en la carpa de al lado con la negrada. Claro, exacto, claro, exacto. sí. Ahora, Alejandro, vos sabés que nosotros modestamente nos atrevimos a escribir un texto unos días después de que asumió Milei el año pasado, ¿no? Y nosotros decíamos, un poco coincidiendo con lo que marcás vos, que los periodos de mayor bienestar popular, para definirlo de manera muy sintética, ¿no? Y muy en un lenguaje llano, se produjeron después de grandes procesos de pueblada o de movimientos populares muy disruptivos, como fue el 17 de octubre que marcabas vos, o como fue en el 73, que en realidad hubo una resistencia que marcaba recién el compañero Rubén,
pero hubo un cordobazo y hubo grandes movimientos populares que debilitaron a la dictadura, a aquella dictadura, y la obligaron a convocar elecciones, y ahí vuelve el peronismo con el mismísimo Perón a la cabeza, primero con Proscripto, con Cámpora, y después Perón mismo. Después conocemos la historia. Y después otro antecedente de Pueblada fue el del 2001, que yo recuerdo que Néstor Kirchner valoraba mucho la Pueblada del 2001 porque él decía que le había permitido hacer algunos cambios, que por ahí no eran tan profundos como los de aquel peronismo, o quizás con seguridad no eran tan profundos como el de aquel primer peronismo, pero de alguna manera habían permitido, dentro de este marco de democracia condicionada, recuperar alguna torta importante de riqueza en la Argentina y poder aumentar el ingreso de los trabajadores, lo que no implica que la distribución de la riqueza hubiera sido equivalente a la del primer peronismo, ¿no? Ahí donde te tenés que detener. El primer asunto es que la consigna del 2001 era que se vayan todos. Sí. Que se vayan todos es una consigna, pero no es solo una consigna. Contiene un balance político. Y el balance político es que el conjunto de ese orden político está cooptado por lo que yo llamo la democracia de la derrota, y que se trataba de fundar un nuevo orden político. Ahora bien, el primer punto es que en ese momento vos tenías un país donde la mitad de la sociedad estaba por debajo de la línea de flotación. Cuando vos estás en esa situación, todo aquello que te permite salir de esos términos son bienvenidos. Y entonces vos subsidiás el transporte, subsidiás el gas, subsidiás, pero son instrumentos de circunstancia para salir del fondo del pozo. Eso no es un programa. Y ese programa, conviene recordar, esto ya no es Alejandro Horowitz opina, la doctora Fernández de Kirchner dijo que sería buena idea tener un programa. Cuando un gobierno de 12 años y 4 años adicionales no tiene programa, no nos está informando poco sobre la naturaleza de ese gobierno. Claro. Bueno, a ver, cuando uno no tiene programa propio, pero programa hay siempre. Sí, sí, lógico. No, Sí. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Esa carencia de programa hizo que no se pudiera salir de la trampa del neoliberalismo. Así es. El gobierno de Néstor y Cristina disputaron ahí algún grado de hegemonía, pero no se dispusieron a romper el molde. Acá viene la cuestión, claro, detenete en ese punto. Cuando vos mirás al general Onganía, que estaba bastante lejos de ser un demócrata constitucional, cuando mirás la distribución del ingreso de ese momento, sí, y la tasa de pobres y desocupados eran el 2.2% y pobres el 4%. En la Argentina esa, para ser pobre, había que ser un desocupado. Hoy tenés la posibilidad de tener un salario en blanco y ser pobre. Exacto. Claro. Un profesor universitario es pobre con salario en blanco. Lo estás hablando de los trabajadores precarizados, ¿sí? Esto nos hace saber muy claramente qué clase de modelo sobrevive. Ahora, vos acuñaste, Alejandro, te escucho, a veces en algunos programas que estás, acuñaste una figura que es el gobierno de Milei, o el mismo Milei, es como un helado a la parrilla, pero el problema pero que la tiene... parrilla no tiene fuego. Exacto, claro, exacto. Ese fuego es un poco el fuego que marcamos el 17 de octubre. Es el fuego de abajo para arriba. A ver, la idea de que 5 pibes muy geniales inventan una estrategia es una idea de los que jamás han estudiado ningún enfrentamiento político real. La estrategia siempre es una invención popular colectiva.
Y esto no es una afirmación antojadiza. Cuando vos mirás, se puede documentar incluso. Mirá, Perón escribe a Evita una carta el 13 de octubre de 1945. Sí. Le dice: negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro. Nos vamos a la Patagonia, sí. Claro, en esa carta, 4 días antes del 17 de octubre, Perón no tiene la más mínima idea de lo que está sucediendo en el subsuelo de la patria. Este es el punto. El movimiento construye a Perón, no Perón al movimiento. Cuando vos mirás la Revolución Rusa, los soviets no son una invención del partido bolchevique, es una invención de la sociedad. Dicho de otro modo, necesitamos otra vez que de abajo para arriba se construya un movimiento real que requerirá de una nueva dirección de ese movimiento. Sí. Bien. A ver, Marcelo acá se picó por la carta. Volviendo al programa, Alejandro. ¿A cuál programa? ¿Al de radio? No, que es muy común escuchar a muchos analistas y opinólogos y que para decir que Milei no tenía programa, lo mismo que se dijo de Macri. Lo que no quieren entender que hay un programa. Por supuesto, el programa es Milei no ese. necesita ningún programa. Pero el programa ya lo tienen y es ese y lo han llevado adelante en distintos momentos. Muchas veces en nuestra Y vos fijate la distancia entre el discurso de Milei y la práctica política. Milei viene y dice: voy a volar el Banco Central. Claro. ¿Lo voló? No, está ahí. No. Bien. Milei viene y dice: voy a dolarizar. ¿Dolarizó? No, con todo lo contrario te digo. Así es, especificó. Sí. Milei dice: voy a sacar el cepo. ¿Lo sacó? No, para nada. Bien, entonces lo que estás sabiendo es que el discurso de Milei está al servicio de una práctica que está organizada más allá de lo que discursivamente Milei diga o no. Las contradicciones de Milei carecen de relevancia, porque mira, si yo te digo a vos, con la democracia se come, se educa y tenés esto, está claro que si vengo yo y te digo: mirá, la democracia no es gran cosa, vos, la empiria te enseña que eso es verdad. Si yo te digo que el gobierno de Alberto era el gobierno del Partido de la Justicia Social y cuando se va hay 35% de pobres, decir que la justicia social es una porquería es evidente. ¿Entendés? Dicho de otro modo, Milei está del lado de la verdad, del otro lado dicen palabras vacías, huecas, que no quieren decir nada, y todos lo saben. Pero además, Alejandro, lo que sucede con Milei es que todos esos exabruptos, todo eso, voy a quemar el banco, voy a romper todo, voy a hacer esto, son las cortinas de humo para tapar lo que verdaderamente está haciendo y es su interés, que es que el ajuste lo paguen los jubilados, porque es el mayor costo que tiene el Estado en ese sentido, y entonces lo que está tratando... Aparte es el segmento más... A ver, fíjate, si vos cagás a los jubilados, en todo caso caes en los clics en Internet, pero no se produce... A ver, el nivel de segmentación, fractura y desarme político de la sociedad argentina es enorme. El secreto es que no se opone nadie porque en el fondo piensan como Milei. Claro, exactamente, claro. Exactamente. No es que enfrente tenés gente que piensa de otra manera, no. Lo que discuten en todo caso es como tecnicismo, es si el ajuste tiene que ser así de brutal o 9 décimas menos de brutal. Y en el fondo se llenan de babosa admiración por alguien que puede hacer un ajuste así y además llenar de clics la pantallita. Sí, yo creo que se preocupan más por una cuestión de formas que de fondo. Le importan 3 pepinos los jubilados. No, está clarísimo eso. Y lo que quieren es que no quedar como unos trogloditas en el exterior, porque acá adentro no les importa nada de nadie, de lo que... Pero si vos mirás la agenda del debate político, da lástima. Sí. Lo único que se discuten es quién tiene la lapicera.
Sí, sí. Y aparte, la dirección del PJ la tiene María Servini de Cubría. Sí, se la dio. A ver, a- si María que Servini es una- de Cubría que es una dice compañera. que dirige tal, y si dice que dirige cuál, se terminó. Sí, señor. Hace un Tal tiempo cual. se lo había dado a Luis Barrio Nuevo, ¿no? Sí. María Servini de Cubría es una mujer amplia, Sí. no tiene ninguna clase de limitación ideológica. No, no. Así es. Sí. Ahora, a ver si vos coincidís. A mí cuando habla Cavallo, Miguel Ángel Broda, todos esos próceres del neoliberalismo, me preocupa, ¿no? Ahora, están hablando para decir algo que también vos decís, que en realidad todo está sostenido por un supuesto ingreso de una masa de dólares que va a darle continuidad al programa. Así es. De lo contrario, pedalea en el aire. Exacto. Ahora, lo que A ver, escucha, cuando vos decís rollover, ¿sabés lo que estás diciendo? Estás diciendo que todo el tiempo estás en rojo, Sí. y que todo el tiempo no podés pagar y que das papelitos contra papelitos para seguir dando papelitos hasta que lleguen los otros papeles verdes. Pero tienen que llegar los otros papeles verdes. Y en los papeles verdes, el único que está dispuesto... A ver, el mercado no les cree nada. Claro. El mercado cree si te pone la plata, entonces te cree. Si no te pone la plata, no te cree. Bueno, es importante recordar que cuando estos personajes como Broda o Cavallo incursionaron en la economía y en la política argentina, las arcas del Banco Central estaban bien nutridas. Ni hablemos de la etapa de Macri, que su ministro de Economía, Duhovne, elogiaba lo que había heredado del kirchnerismo, ¿no? Sí, Que claro, en un país relativamente desendeudado con una cierta masa de reserva de libre disponibilidad. Cuando él abre el control de cambios y lo elimina a lo que llaman el cepo, es control de cambios. La Argentina se gobernó entre 1945 y 1975 con control de cambios. Gobernara quien gobernara. Sí, sí. Las retenciones a las exportaciones las puso Adalbert Krieger Bacena, Sí, sí. no la fracción bolchevique. Aparte, por ejemplo, la Junta Nacional de Carne y de Grano se inventó durante la década infame, se creó durante A la ver, Federico Pinedo es el inventor del programa de sustitución de importaciones, es el que construyó el Banco Central, la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Grano. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Bien. Un Pinedo, Pinedo era conservador, no tonto. pero a su vez venía del socialismo, Pinedo. Pinedo era un socialista independiente, en efecto. Exactamente, exactamente. Ahora, en este marco, Alejandro, como la historia lo marca, cuando se producen estas crisis de reservas, igualmente esa es una discusión que también hemos dado en nuestro programa alguna vez, si es solamente un problema de falta de reserva o hay otro problema, porque por ejemplo Macri tenía reservas, tenía guita acumulada y sin embargo tuvo inflación durante los 4 años. O sea que... La idea de la monocausalidad de la Sí. inflación es una tontería. Exacto. Vos fijate, ellos dicen que no emiten, no vamos a hacer la discusión técnica de si emiten o no, pero no importa, ellos dicen que no, y ellos dicen que domaron la inflación. Queda claro que la inflación está alrededor del 3%. Sí. Una inflación del 3% anualizada da 118% de inflación anual. Si alguien cree que esto no es inflación, está mamado. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahora, en este contexto, como marca la historia, puede haber una gran devaluación y probablemente alguna reacción popular disruptiva. Mira, yo en este momento, si algo me queda claro, es la falta de reacción popular. Está bien. Y la falta de reacción popular tiene que ver básicamente con que, vos fíjate, la calidad de debate político de una sociedad es la calidad de su educación pública. Menem se ocupó de desfinanciar la educación pública transformando el Ministerio de Educación en un ministerio sin escuelas. Entonces, cuando vos mirás en qué año sucedió esto y mirás las edades básicas de la base de sustentación y prestigio de Milei,
entendés que tienen menos de 35 años. Y si mirás la edad, te da 35 años. No sé si te queda claro. Sí, sí. Bien, entonces, Milei lo que viene a hacer es a terminar de destruir eso, destruyendo el sistema universitario en su conjunto. Bien. Pues bien, no lo viene saliendo tan mal. Alejandro, yo sostengo, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, que el mayor triunfo del liberalismo en la Argentina ha sido el vaciamiento ideológico de los dirigentes del campo popular. Sin ninguna duda, firmo al pie. Porque nosotros lo vemos todos los días esto. No hay... no te digo volver al pasado, pues sería... No sé, conviene saber que al pasado no se puede volver. Claro, pero sí puede haber un reflejo de lo que uno debe hacer, porque si uno cree que la solución es aliarse con el enemigo... A ver, acá hay una cosa que es muy básica y que realmente casi da vergüenza intelectual tener que explicarla. Y la economía se basa en dos reglas enormemente sencillas y claras. La economía es economía de tiempo y economía de escala. Vos tenés que lograr producir en menor tiempo y a la mayor escala, y entonces tenés el menor costo y la mayor eficiencia. Cuando vos no entendés que la escala es la escala del mercado mundial, vos no estás entendiendo en qué cancha jugás. Entonces, ¿cómo se enfrenta la escala del mercado mundial? Pues bien, se enfrenta en los Estados Unidos, ¿sí?, con el NAFTA, ¿sí?, es decir, la alianza entre México, Canadá y los Estados Unidos. En la Unión Europea tenés 27 estados. Pues bien, todo eso, en Sudamérica tenés simplemente ejercicios de mercado común, ejercicios de Mercosur, sin moneda sudamericana, sin banco central sudamericano y sin negociaciones sudamericanas. Y esta es nuestra debilidad estructural. Ecuador no puede tener moneda y no importa quién la gobierne. Para que Ecuador pueda tener moneda, tiene que haber una moneda sudamericana. Si hubiera una moneda sudamericana, simplemente una deuda no costaría una sobretasa de... Están contentísimos porque llega a los 800 puntos. Esto es lo que quiere decir que la tasa de la Reserva Federal, que es 4.75, para la Argentina es casi 11 puntos. En cambio, con una moneda sudamericana, un banco central sudamericano, nuestra tasa de interés sería exactamente de 5 puntos. Bien. Entonces todos nuestros dolores tendrían otro costo, otras posibilidades. Los servicios de la deuda externa en la Argentina son 8 puntos del producto, de modo que vos tenés un agujero de 8 puntos para tener equilibrio fiscal. Bien. Y cuando vos tenés que hacer un ajuste de 8 puntos, tenés que matar a tu mamá. Claro. Ahora, bueno, en eso están, porque con los jubilados claro, ¿sí? Se están esmerando bastante con los jubilados. Lo logran. Alejandro, ¿también sos economista? O por lo menos... Esa es mi formación de base, efectivamente. Yo estudié economía. Bien, se nota mucho. Para ir redondeando, para hablar de una salida posible a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Ezeiza. Si tenés la plata para el pasaje, sí. Y si no tenés la plata para el pasaje, ¿vos creés que vas a ir a algún lado? Puedo ir caminando a la frontera acá, qué sé yo. Bueno, es una posibilidad, pero Sí. tené cuidado, no se te ocurra llevar $200.000 al Paraguay porque No. puede ser problemático. Y menos si soy senador, claro. No, inclusive siendo senador me agarran igual. Vos fijate, se han perdido los valores. Sí. Que ya no hay respeto, que atropello a la A razón. la razón, sí. No, pero Alejandro, por eso iba yo. Cuando hay una retención así del dólar y esta especie de primavera que parece que no hay inflación, pero la hay, sobre todo la hay en las... Hay inflación en dólares. Sí, hay inflación en dólares y hay inflación muy marcada, porque ese 3% no lo refleja, en las necesidades básicas, en los alimentos, en los medicamentos, en esas cosas, No te mucho... olvides Los servicios.
En una inflación lo que se calculan son precios promedio. Sí, sí. Los precios promedios siempre son un planchado estadístico. Claro. Además hay que ver, Alejandro, qué productos o qué cosas se Pero ponen. olvídate de los productos, fíjate, plantearlo en los términos más cuadrados. Si la estadística dice que comimos 2 pollos, y vos y yo estamos en la estadística no te pregunta cuántos pollos te comiste vos. Lógico. Estadísticamente vos te comiste un pollo y no viste una alita de pollo. Claro. Sí, pero hay además otra cosa. Dicen, por ejemplo, que la leche aumentó un 17%, y sin embargo uno sabe perfectamente que aumentó más de un 45%. Mira, no sigo esos términos de esa manera para poder contestarte fehacientemente. Lo que sé es que el precio del pan en el INDEC y el precio del pan en la panadería que yo voy no tienen una diferencia muy importante. No coinciden. No. En el INDEC vale 2.500 pesos en la panadería de San Juan, y La Rioja vale 3.500 pesos. Por eso. Claro. Ahora, Más o menos lo que yo te decía. O sea, las crisis devaluatorias, porque eso es lo que se avecina, lo venimos diciendo con el tema de la falta de dólares, fueron, por ejemplo, hoy dábamos el ejemplo de Rodrigazo, le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem al principio de su mandato, cuando creo que era el ministro era Herman González, bueno, pasó varias veces en la Argentina. Sí, ahora, claro, ahí es lo que pasa cíclicamente. Sí, pero las pobladas no son ahí. No. Porque tanto el 17 de octubre como el 2001, como el Cordobazo, no había inflación. El 2001 marcadamente no era un problema de inflación. Lo que pasó en el 2001 es que, a ver, acá hay un fenómeno muy curioso. Cuando vos construís una pobreza estructural de este tamaño, vos le hacés saber a la sociedad, más allá de lo que discurses, que eso vino para quedarse. Por lo tanto, cuando a vos le decís a alguien, esto no va a suceder, el tipo te mira y te dice, otro que me viene a vender de lo mismo. Claro. ¿Entendés? Entonces, nadie va a salir, digamos, todo lo que acá se plantea como estrategia es que vos te tenés que salvar vos. Y si vos no te salvás vos, no te salva nadie. Con ese término, con ese valor compartido, vos tenés muy poca empatía por lo que les pasa a los demás. Acordate que Menem nunca tuvo que enfrentar al conjunto. Podía decir, ramal que para, ramal que cierra, y cerraba. Sí. Bueno, así llegamos al 2001. Ahora, Sí, así llegamos al 2001. ¿hay alguna posibilidad en el panorama político de que se produzca algún cambio fuerte en el rumbo que lleva la Argentina? La posibilidad de, mira, si nosotros tenemos esperanza en algún segmento de la CGT, en algunos tipos piolas de los partidos, te digo que esos forman parte todos del problema, no de la solución. La única actividad que vale la pena es cambiar la agenda del debate público. Esto que intentamos hacer acá, si se hiciera en asambleas multitudinarias, tendría un valor político enorme. Y esto es lo que por ahora no está pasando. No está pasando. Va, más o menos, ¿eh? En ese sentido, Alejandro, a mí me interesaría insistir en algo que ya se sabe, pero que hablamos de las cortinas de humo del gobierno. Ayer una cortina de humo más, que es el tema de arancelar a los extranjeros la universidad. No, a ver, primero, uno puede discutir si se puede o no. Primero hay una cuenta mal hecha desde el arranque. Estar en la universidad, aún donde no pagás nada, tenés que vivir, alquilar, comer, comprar libros, viajar, en fin, todo lo que esto supone. Si no, la universidad sería tan democrática que sería maravillosa. Pues no, si no tenés para hacer todo eso, no tenés ninguna posibilidad de ir a la universidad. Primero. Segundo, si además sos extranjero en un país donde la tasa de desocupación es descomunal, está claro que para vivir acá te tienen que mandar la guita de afuera.
obviamente, pero... Si no, no vivís acá. De modo que simplemente lo que estamos viendo es una discusión de miserables. Pero además hay otra cuestión. Hay una reglamentación que dice que para que puedas ser estudiante regular en la universidad en la Argentina, tenés que ser residente. Ajá. Porque si no sos residente, no te podés inscribir porque necesitas el DNI que te otorga... Claro, el documento que te identifique públicamente. Así es. Entonces, a partir de ahí, vos ya sos un ciudadano más en conjunto de las normas que comprenden a todos los En estudiantes. realidad, cuando están planteando el problema del arancelamiento, están iniciando el problema del arancelamiento porque se proponen una política de arancelamiento general. Exactamente. Es simplemente la avanzada. Primero pagan estos y después van a pagar los demás. Exactamente. Es sencillo, mira, es enormemente sencillo. Ellos quieren un mecanismo donde el resto, ellos quieren la privatización de la educación en general. En realidad ellos quieren la privatización de la Argentina, con Bueno, lo cual la Argentina está bastante privatizada. Claro, pero lo quieren todo. Ya no, bueno, es ellos, digamos, tienen una idea muy integral de la privatización. Pero lo han sostenido siempre en distintos ámbitos. ¿Te acordás cuando decían, si alguien quiere ver fútbol, que lo pague? Obviamente, ¿y por qué no? Si alguien quiere... ¿Vos querés ver fútbol gratis? No. Si querés fútbol gratis, anda a Cuba, te decía. Exacto. Niembro. Sí. El señor Niembro dijo eso. ¿Viste? Perdón. Sí, Que es un ilustre comentarista especializado en cómo llenarse el bolsillo. Sí, Exactamente. Candidato macrista en la provincia de Buenos Aires. Pero fíjate, no es cualquier candidato macrista, es un muchacho que se metió 20 millones de mangos por una consultoría que no hizo. Exacto. Que tenía un solo empleado. Un ladrón impresionante. ¿No tenía un empleado él, aparte de él? Creo que tenía uno. Mira vos, no sabía que era tan derrochón. No, ¿vio? Y lentamente está volviendo. Alejandro, esa es la puntita del iceberg, porque el señor Niembro se ha llevado mucho más dinero. Mucho más. Una pregunta que por ahí es un poco engorrosa, ¿no? Pues se me ocurre a mí por ahí. El mundo que conocimos, nosotros ya somos todos muchachos de más de 60 años, con un Estado que asistía a la mayoría de los ciudadanos de diferentes maneras, con pleno empleo también, y cuando no había pleno empleo. Todo ese mundo se inicia con la Revolución Rusa. Así es. Entonces... las 8 horas de trabajo, que no se podían dar porque siempre te explican que te caga la competencia que no las da, alcanzó que los bolcheviques discutieran el poder para que no se discutiera más las 8 horas de trabajo. Exactamente. Entonces, todo ese mundo que vivimos hasta la caída de la Unión Soviética, inclusive un poquito antes, cuando ya se venía degradando, que se termina ese mundo que conocimos, se debió a que había un sistema alternativo, un sistema que se presentaba como alternativo ante el sistema dominante. Eso cae. Bueno, hoy estamos en esta situación. Ahora la pregunta es ¿por qué cayó? No, claro, no, bueno... te llamamos en otro programa. Digo, si no pasamos a añorar deliciosas situaciones que no eran tan deliciosas. Pero en realidad la pregunta mía era más inocente. A ver. O quizás más compleja, no lo sé. ¿Se puede esperar la posibilidad de un cambio, al menos en Occidente, realmente? Porque esto que vimos acá, potenciadamente, es más o menos lo que vive Occidente, o grandes problemáticas de Occidente. Acá la vemos reflejada en la enésima potencia. ¿Se puede solucionar esto si no hay un sistema alternativo que se presente y diga, déjense de joder, porque venimos nosotros y se terminó la joda? Digo, pasela fácil, ¿no? Sí, entendí. Pero fíjate qué está pasando en el mundo. Y ahí entendés que esto es una situación un poquito más complicada. En Estados Unidos acaba de ganar las elecciones un señor que estaba acusado, antes de ganar las elecciones, de haber propiciado la toma del Capitolio, por un lado, y por el otro estaba acusado de utilizar documentos reservados de la presidencia sin control.
Esto es como si fueran documentos privados. Alcanzó que ganara las elecciones para que todo eso fuera al cajón del archivo. 1. 2. El presidente todavía en ejercicio, Biden, acaba de indultar a su hijo. El indulto es un instrumento que tiene el presidente, un presidente norteamericano o no, para corregir una apreciación judicial inadecuada, y por lo tanto él puede intervenir en estos casos frente a una situación inadecuada. El hijo de Biden lo agarraron con la mano en la masa, con todo. No hay nada inadecuado. Simplemente son privilegios de casta que constituyen, Alejandro, una dudosísima legalidad internacional. Pero pues si esto fuera poco, tenés una declaración de Biden en que está en contra de que los BRICS tengan moneda. ¿Esto qué quiere decir? Está en contra de que China tenga el yuan, porque el BRICS se regula por la moneda china. Es cierto que Trump no es un hombre particularmente culto y no debe saber muy bien la diferencia entre una cosa y la otra, pero amenazó con un impuesto del 100% a todos los que participan en el BRICS, que es más de la mitad de la población del mundo y más de la mitad del Producto Bruto del mundo. Esto supone que a las desestabilizaciones militares que suponen Ucrania, Siria y el Medio Oriente, vos sumás una guerra comercial que rompe el mercado mundial. Nunca estuvimos en una situación semejante desde 1930. Bien. Con relación a los 3 puntos que decías recién, el primero, lo de Trump, que le hayan enviado al cajón sus causas, no nos llama la atención, porque lo mismo pasó acá con Mauricio Macri, con 236 causas que tenía cuando fue... Pero vos no sabías que eso era persecución política. Ah, cierto, era eso. No te olvides. Claro, tenía el Poder Judicial en contra. Por supuesto. Y la segunda cosa con el hijo de Biden, sabemos que uno de los motivos, lo dijo un futuro ministro de Trump, que la guerra de Ucrania fue provocada precisamente por un desequilibrio económico del hijo de Biden. Así que... ¡Caramba! Es tan fácil como eso. Es tan fácil. El pibe hizo un negocio y una guerra. Mira, Alemania hace 2 años que no crece. Sí. Y esto, cuando vos querés saber por qué crece la ultraderecha nazi en Alemania, tenés que mirar los datos del producto, tenés que mirar la calidad de la vida, tenés que mirar la degradación relativa en la que ellos están. Si vos avanzás en esa dirección, en estos términos, se termina la Unión Europea. Y si terminás la Unión Europea, la guerra en Europa se vuelve endémica. Sí. Los alemanes extrañan mucho a Angela, me parece. Más bien, Angela se ocupó de que Ucrania no entrara en la OTAN. Claro. Y mientras Ucrania no entraba en la OTAN, no había guerra. Y negoció el famoso gasoducto con Rusia. Este es el segundo asunto. No contar con el gas ruso encarece toda la producción industrial alemana y la vuelve muy poco competitiva. Exacto. Alejandro, nos pasamos un montón, pero era interesantísima la charla. Te vamos a convocar, si vos querés, para un próximo programa y con mucho gusto. La seguimos. Nos debemos un café también. Fue un gustazo. Eso es una buena idea. Exacto. Pero ¿por qué café solamente? Bueno, no, es verdad eso. Un taracasto rosado puede ser también. Sí, como Creo que estás muy derrochón. No sé. Como están las cosas, me parece. Pero quédese tranquilo que creo que no existe más el Taracasto. No, eso me quedo tranquilo, sé que no existe más. Bueno, te Un mando abrazo muy fuerte. Un abrazo Otro grande. para Ale. ustedes. Chao. Gracias. Un abrazo grande, Alejandro. Bueno, Alejandro Horowitz, ustedes vieron que es un personaje entrañable porque se puede hablar de él de mil cosas. Algunas cosas por ahí son para discutir más, pero No, bueno. es un hombre, yo no diría polémico, es un hombre que tiene una posición muy aceptable
dura que uno puede compartir o no. Exacto. Pero estás... No es su totalidad, pongamos. No, es muy sólida su posición y ideológicamente muy clara, cosa que falta mucho acá Sí. en este país. Igualmente vos sabés que se realizó en Rosario una gran asamblea en esta semana pasada, convocada por el grupo de Ciudad Futura, Ciudad Futura, claro. Juan Monteverde y demás. Seguramente el diputado Sí. y periodista Y se discutían estas cosas. del Frade. Del Sí, Frade, sí. sí. Y se discutían estas cosas, ¿eh? Sí, en Rosario nada menos, que es un lugar convulsionado, como poco. Sin embargo, se están produciendo esas cosas, hay mucho, la gente está viendo esto que vemos nosotros, no es masivo, pero hay muchos lugares donde se está empezando a discutir todo esto. Le propongo que... Usted, Varela, me hace acordar al tipo que se cae del 10º piso y cuando pasa por voy el por el 7º cuarto, dice, porque- hasta ahora voy bien, todavía no me pasa nada. bueno. No, pero está, hay que tener Uno es optimismo, hay que optimismo hasta tener en caída optimismo. libre. No, por supuesto. Hay que Sí. tener optimismo. Sí, Hay que señor. tener- Sí, señor. Bueno, vamos, por favor, perdón, Dave, nos pasamos una tanda, pero vamos a la tanda de las 3 de la tarde. Radio Rebelde AM740. La radio de todos.